Muy buenas a todos y bienvenidos al TVOnauta. Soy Paco Domínguez y hoy voy a hacer un programa de opinión. Hacía mucho que no hacía uno de estos. Y además voy a hacer algo diferente. Normalmente en el TVOnauta, en el 99,99 de los programas del TVOnauta siempre se ha hablado de cómic, ¿vale? Y si se ha hablado de algo que no fueran cómics propiamente dichos, era porque tenía muchísima relación, como el programa que hice sobre Wacom, por ejemplo, ¿vale? El programa que hice sobre Wacom, una aplicación para, pues eso, clasificar cómics y tener ordenadas tus colecciones y tal, lo podéis buscar. Hoy voy a hablar de podcast de cómic. Podcast de cómic, eso también es cómic, ¿vale? Podcast de cómic en los que señores hablan y hablan y hablan sobre cómic. ¿Por qué voy a hablar de podcast de cómic? Bueno, pues porque es una cosa que mola y sobre todo porque quiero que vosotros en los comentarios pongáis otros que no... O sea, aparte de los que voy a decir yo, quiero que me descubráis podcasts. Yo escucho muchísimos podcasts. Son muy al trabajo, cuando tengo que hacer viajes, cuando voy a correr todos los días, cuando voy por la calle me pongo los cascos, o sea, aparte en el coche, cuando luego voy por la calle me pongo los cascos y los enchufo al móvil y voy oyendo podcasts. Oigo muchísimos podcasts. Normalmente casi siempre los oigo de cine o de cómics. Suelo oír más de cine, ¿vale? Que de cómic, pero de cómic también bastantes. ¿Por qué más de cine? Porque, bueno, cómic digamos que tengo más conocimiento y de cine menos, prefiero oír y conozco menos anécdotas, conozco menos, pero bueno, los de cómic también los escucho, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablar de cómic aquí en el TVOnauta, de podcast aquí en el TVOnauta? Porque esta gente, igual que los que hacemos contenido para YouTube, igual que los youtubers, los podcasters, pues se nutren muchas veces del boca a boca. Y a ver, que alguno de los podcasts de los que voy a hablar tiene, vamos, pero 100.000 seguidores más que el TVOnauta, ¿vale? Pero bueno, que a lo que voy. Que al final, pues eso, el darnos a conocer todos programas y cosas chulas que hablen de cómics está muy bien. ¿Vale? Entonces, voy a hablar de 1, 2, 3, 4, 5 podcasts, 5 podcasts de cómic, 5 podcasts sobre el noveno arte, perdón, 5 podcasts sobre historietas, sobre tebeos, sobre cómic, como lo queráis llamar. Vale. El primero del que voy a hablar es quizá el más random, el más variado, el que porque aparte de cómic habla de muchas cosas. Lo que pasa es que he querido mencionar a lo mejor, por ejemplo, no menciono el sótano de Radio Belgrado, al que he ido yo un par de veces a hablar de cómic precisamente, que también hablan de cómic, porque es muy minoritario. Se habla mucho más de cine, de literatura, de cómic. De hecho, de las 2 veces que he ido, una ha ido a hablar de Black Dragon, de Claremont y Bolton, pero la otra ha ido a hablar del Boragordon de libros, ¿vale? Del Boragordon de Howard. O sea que de las 2 veces que he ido, una solo era para cómic. Entonces, vale, el primero que voy a hablar es Campamento Krypton. Campamento Krypton es un podcast en el que pues, unos señores se juntan a hablar, que son unos fenómenos, y hablan de muchísimas cosas. Hablan de cómic, pero también te pueden hablar de Sabrina, del equipo A, de yo qué sé, de todo. Vale, la única pega que le pongo que son muy puchis. Vale, estos, o sea, son muy pop y yo soy muy heavy metal. O sea, son muy blanditos. Les gusta, o sea, muchas veces cuando les gustan cosas diametralmente opuestas a mí. Por ejemplo, en humor, hay veces que no, es que esto es humor zafio, es humor grueso, esto no me gusta, y yo pienso, pues este es cojonudo. Y a lo mejor, no, este humorista, este sí que es bueno, y no, me hace gracia a 2. Pero bueno, vale. Quitando de eso, que son muy de la cultura pop, muy de la movida, muy de los 80, muy de yo fui a EGB, ¿vale? Joder, de cómic controlan un montón y tienen programas muy chulos. Por ejemplo, el último que he escuchado esta mañana, he terminado de escuchar esta mañana, el que le dedican a la editorial 5, con los que escribieron el libro sobre 5 que acaban de publicar, y está muy chulísimo, ¿vale? Está muy chulo, un programa muy chulo. Entonces, yo, Campamento Krypton es uno que digo recurrentemente. No digo a lo mejor todos los programas, porque alguno a lo mejor no me interesa, pero la inmensa mayoría sí los escucho, ¿vale?
Vale, los he ordenado de menos a más. Vale, el siguiente que escucho es La Hora de las Tortas. Es La Hora de las Tortas. Vale, ahí hay una serie de señores. Uno de ellos, Alain Villacorta, que es un fenómeno. Lo menciono porque he estado en un programa con él y nos invitaron a los dos y tal. Bueno, y es un fenómeno, porque no me sé los nombres de todos los que van tampoco. Bueno, voy a hablar de 6 podcasts, perdón, no de 5, de 6. De 6. Vale, entonces, La Hora de las Tortas, sobre todo escucho monográficos como el que le hicieron a Carlos Pacheco o Crisis en Tierras Infinitas o tal. Tienen monográficos bastante chulos que me gustan. Sí que alguna opinión, ¿vale? Sobre cómic, alguna opinión suelta. Ojo, que saben, estos tíos saben un huevo de cómic, pero saben un cojón. ¿Vale? Pero alguna opinión suelta es normal. Son tíos de mi edad, han leído un montón de cómics y alguna opinión suelta chocamos. Y entonces, pero bueno, pues es normal, ¿vale? Es normal. Sin embargo, algún otro de los podcasts que voy a hablar, joder, coincidimos 100%. Pero bueno, esto es alguna cosita chocamos. Recuerdo, por poner un ejemplo chorra, cuando hablaban del Star-Lord de Claremont y Byrne en un programa, dicen, bueno, porque esto va, pues es un TVO, va, el Star-Lord de Claremont y Byrne, va a pasar el rato, muy olvidable, tal, no sé, hostias, el Star-Lord de Claremont y Byrne, olvidable, que eso es una puta maravilla de TVO. Bueno, pues ahí, por ejemplo, me eché las manos a la cabeza y dije, ¿pero qué dicen estos señores? Pero bueno, sigo yendo, me refiero porque son muy buenos, ¿vale? Entonces muy recomendable. Campamento Krypton, recomendable. Es La Hora de las Tortas, muy recomendable. Sobre todo, yo digo, programas monográficos así largos, de varias horas, pues como el de Pacheco, creo que son 6 horas, así largos, hablando de un tema que se lo preparan bien y van pim pam y van invitados y se lo ocurran muchísimo, se lo ocurran 20.000 veces más que yo que hablo de memoria, ¿vale? Está interesante y lo hacen ameno. Estos podcasts que voy a hablar, todos lo hacen bastante ameno. A ver, no hay nada peor, te juro, yo dejé de escuchar un podcast sobre friquismo, sobre ciencia ficción, sobre cómics, sobre no sé qué, porque tenían programas de 5 o 6 horas hablando, por ejemplo, tú haces un programa de 6 horas hablando de la trilogía del Hombre sin Nombre de Sergio Leone, ¿vale? De La Muerte de un Precio por un puñado de dólares y El bueno, el feo y el malo, y que no mole. Es que tú no puedes hacer un programa de 6 horas sobre eso que no mole. Que sea las rocas cornubianitas, Gutiérrez que le veo en este tono todo el rato y súper académico y todo datos. No, hostia, por favor, que esto es para divertirse, que esto es una afición que, joder, me dicen muchas veces, hostia, me descojono, sueltas unos chascarrillos. Bueno, es que yo hablo coloquial, Mira, el siguiente, porque nos sale de los cómics. Aquí son dos señores que se sientan uno delante del otro, quedan para tomar un café, quedan para tomar una cerveza, y oyes al camarero y oyes clink, clink, los vasos, y están hablando, y están ahí tomándose una caña, y están hablando de lo que han leído, cada uno. A este programa nos invitaron a Alain Villacorta y a mí. Son unos fenómenos. Te recuerdo además que me regalaron el puta madre que le hice el programa, el del universo este Mata Foucault, que yo no lo conocía, y es un pedazo de TVO, le hice el programa y es una pasada. Porque nos habla de los cómics, pues es dos tíos hablando ahí y es ameno y lo hacen entretenido y lo hacen divertido. Y mira, para datos, la Wikipedia, yo siempre lo digo, yo hablo de cómic, pero muy por encima y en lenguaje coloquial y no sé qué. El que quiera luego que se lea las introducciones de los cómics, esos textos que hacen señores bastante más eruditos que yo y bastante más letrados que yo y que hacen ahí unas introducciones de la hostia tal, o los libros de Coma o de cualquier estudioso de los cómics que se compren libros de divulgación y se los lean o la Wikipedia o montones de blogs que hay y se ilustren, pero esto para echar un rato y para reírnos, ¿vale? Entonces, porque nos habla de los cómics, es un podcast que está muy chulo también. Otro podcast que hay es el Ansia Viva. Monetes también me llevaron para el programa, para hablar de Conan el Bárbaro. Él no llorará, yo lloro por él. Hostia, los Monetes son unos fenómenos. Alberto Tais, que lo conozco en persona, bueno, estuvo en el Tegonauta, acordaros, en un directo con Raúl Rojo. Estuvimos hablando ahí bastante sobre ¿cuál fue?
el de Stan Lee, el de George Pérez y Neil Adams. Yo creo que fue cuando fallecieron George Pérez y Neil Adams, creo que fue aquel programa, sí. Y estuvimos Raúl Rojo, Alberto Tais y yo. Y es un fenómeno, es un tío que sabe de cómics para aburrir y es un encanto de tío. De verdad que es que da gusto con él. Es un fiera de la hostia. Tiene una fijación por Puño de Hierro y Power Man, pero normal, pues molan un cojón. Son unos superhéroes que molan mucho. Y los cómics de Power Man y Puño de Hierro molan un huevo. Así que es normal. Ese podcast también os lo recomiendo. Se había bonitos, aunque últimamente se prodiga un poco, pero la verdad es que es un pedazo de podcast. También tiene un montón de entrevistas muy chulas con autores y con gente del mundillo que están muy guapas y la verdad es que es un programa muy majo. El de los monetes es muy majo, el de Ansia Viva. Otro podcast es Identidad Secreta. Identidad Secreta, ese lo descubrí hace relativamente poco, hace un año y algo. Son dos señores, también dos, que se ponen a hablar y son unos cachondos. Estos son unos cachondos mentales, a estos 3 cojones. No hablan en serio, pero vamos, o sea, el 20% del programa hablan en serio. Pero son unos fenómenos. Saben también de cómic, tienen también, yo creo que son de mi edad, más o menos, o por ahí andan en la franja de entre los 40 y los 50, yo creo. Y tienen, por ejemplo, unos monográficos, Hijos del Átomo, hablando de X-Men. Yo es por lo que empecé a oírlos. Cuando me empecé a releer todo X-Men, desde el Segunda Génesis en adelante, pues ellos tienen una serie de programas que son de Segunda Génesis en adelante, que van ya 12 o 13 o 14 programas de Hijos del Átomo. Van repasando X-Men de sus cojonas, se parten el culo ellos también, porque es normal que dicen unas cosas, a mí me hacen reír, me sacan una sonrisa de vez en cuando, son unos fieras. Pero luego tienen muchos más monográficos o sea, tienen un montón de programas de cómic muy chulos, ¿vale? Muy chulos. Y esto me lleva, lo de descojonarse, a los mejores para mí. El mejor podcast, no sé cuántos programas han hecho, 70, 80, no sé. Los he oído todos, desde el primero hasta el último. Estos canela en rama, que son Charrando de TVOs y Otros Vicios Son Más Feos. Este para mí es el mejor podcast de cómic que se ha hecho en este país, pero desde el principio hasta el final. O sea, Charrando de TVOs, estos son unos fenómenos. Estos son la formación clásica, la dura, X Karma la Vida, Óscar Senar, Miguel Hernández y Dani García Nieto, subcampeón mundial de Teto. Esos son unos fenómenos, pero unos fenómenos de verdad. Tienen unos programas, me cago en la puta. Qué programas más buenos, tío. Tienen uno de las revistas antiguas que van dando a todas las revistas estas, a Bumpus, a Rufus, a Blue Jeans, a Hunter, a 1984, Zona 84, van todas las revistas repasando, es que es maravilloso. Tienen programas de Will Eisner, programas de Jim Collan, programas de todo, pero unos programas espectaculares. Y además siempre hacen un teatrillo al principio, como dicen ellos, el director de Maulas. Entonces, si después de este teatrillo quedan 4 oyéndonos, esos son los que merecen la pena. Los demás han dicho, qué locura es este, qué tonterías es y se han ido. ¿Vale? Y hacen un teatrillo en el que el protagonista siempre es Frank Miller, que vive en Garrapinillos y que te meas de la risa. O sea, yo recomiendo al que no haya oído Charrando de TVOs en su puta vida, estos además quedan para comer, para merendar, y están los tíos poniéndose hasta el culo de Bermuda y tal. Hay varios programas, 3 o 4 que recuerde, que al final les cuesta hablar. O sea, van jodidos ya, se han alpistado pero bien y ya la dicción va fastidiada. Entonces se ponen los tíos de Verdejo y de Bermú y de tal, y venga y a comer ahí, se ponen hasta arriba de chorizos, salchichón, no sé qué, venga, tal. Y entonces van hablando en casa de uno, ¿sabes? Ponen un micrófono en medio, quedan para comer, como dicen ellos, un podcast gastronómico y en el que se habla de cómics. Ellos dicen que es un podcast gastronómico en el que se habla de cómics y te escojonas vivo. Y ese teatrillo yo recomiendo, al que no lo haya oído, nunca Charrando de TVOs, que se ponga el programa de Will Eisner, el de Will Eisner, el dedicado a Will Eisner, y escuche los 10 primeros minutos, el teatrillo, y luego ya se meta con Will Eisner. El programa de Joe Cooper, muy bueno también. O sea, tienen programas muy buenos, pero yo digo, que escuchen esos 10 minutos
del programa de Will Eisner, que es brutal, ¿vale? Y luego me digan si... porque son unos fenómenos. Luego van esos 4 son los originales, digamos, pero luego van dando gente que llevan a gente que sabe bastante de cómics. Además ellos son autores de cómics, hacen X Karma la Vida, es dibujante de cómics. Me tocó un dibujo suyo además en un sorteo por Facebook. Es un fiera. Y la verdad es que son gente, hostias, hacen un fanzine. Por eso lo de X Karma la Vida, son el colectivo Mala Vida, que hacen un fanzine y bueno, empezaron a hacer un fanzine, ahora ya hacen obras muy chulas. Siempre están en el Salón de Cómics de Zaragoza y en algún otro. Son unos fieras. Y esto me lleva al otro podcast que hay 2 de ellos, Dani García Nieto y Miguel Hernández, que hacen otro podcast. Mira, este no lo tenía puesto, pero se me ha venido a la cabeza, que es Los Retronautas, que es un podcast sobre ciencia ficción viejuna. Suelen hablar de ciencia, de pulps, de ciencia ficción muy, muy viejuna, pero que tienen un par de programas. Tienen alguno más chulo, pero tienen 2, sobre todo, uno dedicado a Flash Gordon y otro dedicado a Jack Kirby. Flash Gordon y Jack Kirby, que son canela en rama, pero canela, pero eso es de ciencia ficción, no es de cómic, ¿vale? Entonces, estos son los podcasts que yo escucho. Me gustaría que en los comentarios me pongáis todos más podcasts chulos, pero chulos en este sentido, no de eso de un tío dando datos académicos diciéndose que no, ni novedades, no. Es que, por ejemplo, tomos y grapas, pues no quiero oír tomos y grapas, no tengo nada contra tomos y grapas, por Dios, ¿vale? El amigo Alfredo, que no se me es oliviante, no tengo nada contra tomos y grapas, pero no quiero oír podcast de novedades, de que me cuenten todas las novedades usas, porque no me interesa. A mí ya sabéis que yo leo para atrás y me gusta el viejunismo y el raronismo y tal. Y luego aparte me gusta eso, que me lo cuenten ameno, que me descojona, que me descojone y me lo paso de puta madre y me ría. Tal. Entonces, podcast en ese sentido. Como identidad secreta, como porque me salen los cómics, como charrando de tebeos, que sea gente que te lo haga muy, muy ameno, que te rías, que cuenten anécdotas, que sepan, importante, que sepan. ¿Vale? Porque aquí, jiji, jaja, pero los de charrando te veo saben de cómo. Ellos siempre empiezan, no tengo ni puta idea, damos un montón de datos erróneos, no, lo hacemos todo de memoria y no tenemos ni puta idea, pero bueno, que eso a Wikipedia, sí. Jaja, me río yo. Hostia, saben que te cagas los tíos. Pero que te cagas. Y no se preparan los programas, no, pero joder, como saben un cojón, pues es que, claro, es como si nos juntamos, modestia aparte, pues eso, Juan Cruz, Carlos Portela, Raúl Rojo y yo. De todos de entre 40 y 60 años, con unas trayectorias ahí atrás, tal, y nos ponemos a hablar, joder, aunque no nos preparemos nada, algo bonito tiene que salir. Solo por, joder, lo que sabe Juan Cruz, tío, de Marvel, que es una pasada, Carlos Portela, la colección que tiene, y Raúl Rojo y yo, las colecciones que tenemos, y la pila de años que llevamos, con 49 y 48 años que tenemos leyendo tebeos, pues hostias, algo tiene que salir ahí, majo. Pues como cuando nos hemos juntado Cava y cualquier otro, ¿me entiendes? Y nos hemos puesto a hablar ahí de cómics, que joder, que salen cosas siempre chulísimas. Vale, entonces, eso, dejadme en los comentarios podcast que escuchéis de cómic, que estén chulos, ¿vale? Si es que hay alguno más, que seguro que sí, seguro que no conozco, porque hay un montón de podcasts chulos de cómics, ¿vale? Y el que no conociera alguno de estos y le haya picado la curiosidad, pues mira, algo ha servido. Porque son podcasts de cómics, pero chulos, ¿vale? Espero que os haya gustado este programa. Que no digáis, pues vaya mierda, ahora se pone a hablar de podcast. Y ya está. Y hasta el lunes que viene, que hago el que me compraría en junio. Y luego seguidamente haré el que me he leído en mayo, que me estoy leyendo cosas chulas, ¿vale? Hasta el próximo Tebonauta a todos. Un abrazo.